nanotecnología ambiental de una forma teórica y un poquito práctica, ¿no? Hay que estar jugando un poco con colorcitos y compuestos químicos. Entonces, primero les presento lo que hacemos en nuestro laboratorio, conocido como LUNA, Laboratorio Ministerio de Nanotecnología Ambiental. Nos enfocamos por un lado en la preparación o elaboración de materiales nanométricos. Estos materiales nanométricos bien pueden ser óxidos metálicos, pueden ser nanopartículas metálicas, ¿no? Óxidos metálicos, por ejemplo, el óxido de cerio, el óxido de titanio, nanopartículas metálicas conductoras, como por ejemplo nanopartículas de oro, nanopartículas de titanio, nanopartículas de metales que no son nobles, como por ejemplo plata o cobre. También trabajamos algunos haluro y otros calcogenuros, como el cloruro de plata, y algunos materiales basados en carbón, que en particular yo no los trabajo, pero hay gente del laboratorio que sí los trabaja. Entonces, ¿para qué obtenemos o sintetizamos estos materiales? Pues, por un lado, comienza la práctica de degradación de contaminantes en agua. Estos contaminantes pueden ser contaminantes orgánicos, como por ejemplo colorantes, pueden ser fármacos, pueden ser clasificantes, pero también pueden ser metales pesados. Por ejemplo, cromo 6 lo podemos reducir a cromo metálico, a cromo 3, o arsénico 5 más, perdón, 3 más lo podemos oxidar, arsénico 5 más, es la forma no tóxica del arsénico. También se pueden usar estos materiales para desinfección, para una desinfección más o menos efectiva. Seguramente muchos de ustedes las conocen como la plata coloidal. Pero bueno, aquí nosotros usamos otros materiales aparte de plata coloidal, ¿no? La idea es llegar a materiales que sean un poco más asequibles, a diferencia de la plata coloidal, que puede usar, por ejemplo, el óxido de zinc o el óxido de cobre. Luego también se pueden usar para remoción de contaminantes en el aire, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, se puede hacer oxidación de hollín, se puede hacer oxidación de monóxido de carbono, en sistemas cerrados, como por ejemplo en las estaciones del metro, donde pues hay mucha presencia de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Algunos de ellos olorosos, que continuamente estamos en contacto con ellos, ¿no? También se puede hacer producción de combustibles verdes. Combustibles verdes son aquellos combustibles que se producen a partir de reacciones químicas que no generan, por ejemplo, gases de efecto invernadero. Un ejemplo de ello es el hidrógeno. El hidrógeno lo podemos producir a través de métodos verdes. La principal ruta de producción de hidrógeno son métodos, digamos, no verdes, que es la degradación de materia orgánica a través de procesos anaerobios. Y a través de procesos anaerobios se producen gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, que sí, bueno, puede usarse de manera comercial, pero a veces sale tan impuro o sale en tan bajas concentraciones que se libera a la atmósfera. Entonces, bueno, es la producción de algunos combustibles verdes como el hidrógeno. Se pueden fabricar algunos sensores o tipos sensores con los nanomateriales, o bueno, también hacemos otras actividades relacionadas con el mundo nano. Entonces, cuando hablamos de mundo nano, pues hablamos de un mundo que se encuentra entre lo macro, en donde nosotros vivimos, en donde reinan las leyes de la física clásica, y el mundo cuántico, en donde allá donde vivía el alma y no se respetaban las reglas de la física clásica, sino las reglas de la física cuántica. Entonces, estamos en la frontera entre lo macro y lo cuántico, de tal manera que en esa frontera los materiales empiezan a mostrar una serie de características que no tienen en el mundo macro. Por ejemplo, el oro es un metal que se conoce como noble, y es noble porque no reacciona, como los gases nobles. Difícilmente el oro, por ejemplo, difícilmente se puede oxidar en condiciones suaves, en condiciones de temperatura ambiente, cuando está en el mundo macro. Pero cuando está en el mundo nano, adquiere una gran reactividad. Entonces, con nanopartículas de oro podemos hacer todas esas cosas que decíamos ahorita que hacemos aquí. Bueno, todo eso lo podemos hacer con nanopartículas de oro. Desde luego, ya al momento que vemos los costos, pues ya no está tan padre. De tal manera que, pues ahí nosotros comenzamos a investigar otros materiales. Por ejemplo, desde 2019 nosotros empezamos a trabajar con materiales de bismuto, como óxido de bismuto, oxaluros de bismuto, wolframato de bismuto, etc., ¿no? Entonces, asimismo,
estos materiales, pues desde luego no lo podemos ver con el ojo humano, tampoco lo podemos ver con un microscopio óptico, sino que necesitamos técnicas de microscopía electrónica para saber cómo se acomodan los átomos en la red cristalina, porque eso es muy importante para saber la reactividad de los materiales. Los materiales van a ser reactivos, aparte de que pues, van a ser muy pequeñitos en el mundo nano, van a ser reactivos en función de cómo sus átomos, esos pocos átomos que forman las nanopartículas, se acomodan o no se acomodan, que sean amorfos o que sean cristalinos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que llama la atención es que decimos, bueno, pero si es nano, ¿por qué los podemos ver? ¿No? Bueno, porque esas nanopartículas se empiezan a aglomerar y una vez que se aglomeran, forman lo que conocemos, lo que nosotros vemos como polvos, como películas delgadas. Entonces, trabajamos ambos materiales. Ahora bien, ¿cómo sintetizamos estos materiales? Los podemos sintetizar a través de métodos físicos de síntesis, a través de métodos químicos de síntesis, siempre buscando que los métodos, bueno, casi siempre, buscando que los métodos sean lo más verdes posible. ¿A qué nos referimos con métodos verdes? Aquí, por ejemplo, la maestra Silvana está haciendo una demostración de cómo obtenemos una película delgada de oxiduro de bismuto. Entonces, esta es una película delgada de oxiduro de bismuto. Aquí, pues, las partículas o los cristales de óxido de bismuto la quieren toquetenla, o sea, no se va a despegar, o bueno, a menos que se haga con un cúter o algo así. Esas partículas cristalinas que están conformando la película delgada son de tamaño nano, ¿sí? Y tienen la reactividad de un compuesto nano. Yo aquí les voy a mostrar otro método muy sencillo, en donde tenemos nitrato de hierro. Es que pensé que iba a haber más gente, que iba a haber menos gente, perdón, que se podrían acercar, pero les juro que sí está pasando lo que les digo. Sí. Miren, aquí por ejemplo, ustedes también lo tenemos, nitrato de hierro no es tóxico, es moradito. Tenemos el hidróxido de sodio, que es acá blanquito, y entonces, miren, aquí les voy a hincar. Entonces aquí empezamos a moler. Este es un método que se conoce como método de metanosíntesis, en el cual tenemos dos reactivos sólidos, y entonces les vamos aportando energía a través de la molienda. Así la puritita molienda empieza a dar la energía necesaria para que comience la reacción química, la energía de activación. Entonces, si se fijan, la reacción en sí misma es exotérmica, es decir, genera calor, y ese calorcito pues también va ahí abonando a que se lleve a cabo la reacción. Entonces, según la química, cuando nosotros juntamos nitrato de hierro con hidróxido de sodio, formamos hematita, óxido de hierro y agua. Aquí no se ve tanto el agua, pero les juro que sí está húmedo. Sí está húmedo. Ahí se ve, ¿no? Pero está todo pegado. ¿Ven? Entonces, si se fijan, es un método verde, porque ¿qué solvente usé? Ninguno, ¿no? Compuestos peligrosos que hay usado, el nitrato de hierro, no es peligroso. El hidróxido de sodio, bueno, ahí sí, más o menos peligroso, nomás no lo toquen con sus manitas. Y estoy formando hematita, que es algo, si se fijan, es color sangre. Es algo muy parecido a, no muy parecido, es algo un poco parecido a la sangre, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, este material, cuando se muele bien y se le da el tiempo y la presión necesaria, y luego se lleva un paso de cocimiento, pues genera materiales nanométricos que, como les comentaba, luego podemos comenzar a usar como para estas reacciones que les decíamos, ¿no? Degradación de contaminantes, producción de hidrógeno, no sé qué cosa. Y lo que vemos aquí es el polvo. Lo que vemos en el mundo nano pueden ser microesferas, como estas. Pueden ser, híjole, no sé, esto que le ven como de hoja. Una hojita ahí como de algo, ¿no? No sé, digamos, perejil, digamos. Y, o podemos tener estas figuras así como caprichosas, ¿no? Como, nosotros le llamamos nanoflakes, pero le pueden llamar de suculento, como ustedes gusten, ¿no? Entonces aquí la maestra Silvana pues sigue ahí. Dándole, por eso les traje la película ya formada, tarda un poquito en hacerse, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo la maestra Silvana es que
está poniendo en contacto esta superficie plástica que previamente preparamos con una lijadita. Este es acrílico. Le dimos una lijadita y entonces lo estamos sumergiendo en una solución de nitrato de bismuto, que no es tóxico, una solución de yoduro de potasio, que es más o menos, y agua para limpiar. Entonces hacemos estos ciclos de inmersión a lo largo de 30 minutos y vamos viendo cómo se va formando la película delgada. Entonces aquí no estamos usando compuestos tóxicos, o no tan tóxicos. 30 ciclos, ¿verdad? Porque la superficie es muy lisa, de manera, digamos, normal. Entonces la lijamos para que tenga una superficie accidentada en donde se empieza a depositar ahí el óxido duro de bismuto. Y lo que obtenemos, las películas del gas de oxiduro del bismuto que obtenemos son así, como estos fantasmitas. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco redundante, pero nada más para ponerlos en contexto, ¿para qué los usamos nosotros en nuestro laboratorio? Para remoción de contaminantes, que la idea es tener, por ejemplo, un medicamento. Este es el medicamento oxitetraciclina, el cual está presente en aguas residuales, ¿sí? Y incluso en aguas naturales. Porque nosotros cuando consumimos medicamentos, solamente una parte chiquita, 30, depende del medicamento. Hay medicamentos que lo más que llegan a degradarse, en metabolizarse en el cuerpo es 30%. El resto sale a través de orina y heces y se va al agua residual. Y a donde vaya el agua residual van a ir los medicamentos. Entonces es algo relativamente muy riesgoso, no relativamente, muy riesgoso porque se están diseminando en el ambiente los fármacos. Entonces, dosis subterapéuticas de fármaco en contacto con microorganismos generan resistencia a antibióticos. Entonces la idea es degradar estos antibióticos. Lo que nosotros queremos es que el antibiótico entre en contacto con luz, de preferencia visible, el nanomaterial, y se genere, en el mejor de los casos, dióxido de carbono y agua, ¿no? Y nitratos. Pero también podemos aspirar a que la molécula de agua, dos moléculas de agua se separen y formen hidrógeno y oxígeno. Y este hidrógeno lo podamos capturar y lo podamos usar como una energía verde, ¿no? Lo que decíamos de hidrógeno verde, que como decíamos, el hidrógeno generalmente se produce por degradación anaeróbica de biomasa. Pero aquí se puede producir de una manera verde. Como les digo, nada más sería usar agua, usar nanomateriales y usar en teoría luz visible como esta o luz solar. Y también, como decíamos, se puede hacer una desinfección del agua. Y aquí es importante aclarar que sería una desinfección, digamos, exhaustiva. Esto es, muchos de los agentes desinfectantes lo que hacen es dañar la pared celular de las bacterias o su membrana celular, dependiendo si son gran positivo o gran negativo, tienen una pared. Pueden degradar nada más, pueden afectar nada más la parte externa y de esa manera la bacteria ya es incapaz de hacer las cosas que es una bacteria. Pero su ADN permanece intacto y eso puede ser un peligro porque ese ADN se puede transferir de manera horizontal hacia otras bacterias. Las bacterias, a diferencia de nosotros, pueden heredar caracteres de manera horizontal a sus primos, a sus hermanos, todo eso. Entonces, a través de la fotocatálisis heterogénea nosotros podemos dañar la membrana celular, romperla, que todo el material de dentro de la célula se salga y luego degradarlo, ¿sí? Degradar todos los componentes del citoplasma y todo el material genético, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿a qué me refiero con fotocatálisis heterogénea? Esta fotocatálisis heterogénea es un proceso que se da en superficie, en donde nosotros tenemos al cristal nanométrico del semiconductor, por ejemplo óxido de titanio, entra en contacto con la luz, que puede ser luz visible, luz UV, luz solar, y se activa. ¿A qué le llamamos activación? A que va a generar dos especies. Por un lado, una especie positiva y luego una especie negativa. La positiva la llamamos hueco, la negativa es un electrón. Entonces ahí tenemos un principio de reacción de óxido-reducción, ¿sí? Podemos oxidar contaminantes orgánicos, podemos, por ejemplo la maestra Silvana ya está poniendo un contaminante orgánico que es el anaranjado de metilo. Es un colorante entonces una vez que lo activamos, como decimos, podemos oxidar compuestos orgánicos o podemos reducir
cromo 6, por ejemplo, podemos reducir la molécula de agua. Y entonces la investigación y todo lo que nosotros jugamos es cómo hacer que esta separación sea lo más eficiente posible, que dure más tiempo, que el hueco y el electrón actúen de manera, digamos, eficiente para oxidar mucho a los compuestos orgánicos o degradar mucho a las moléculas de agua. Entonces, eso es parte de lo que nosotros jugamos. ¿Y qué propiedades son? Aquí están las reacciones químicas, ¿no?, que se llevan acá. ¿Y cuáles son los parámetros relevantes? Como les decía, es la forma del cristal. Es decir, si nuestros cristales están formados por muchos o pocos átomos, y esos átomos están arreglados de una manera o de otra, pues eso va a definir si la fotocatálisis se va a llevar de manera eficiente o no eficiente. Todo eso nos da mucho espacio para que juguemos, para que suframos, para que tengamos muchos dolores de cabeza. Y también que las especies reactivas que decíamos, el hueco y el electrón, tengan un alto potencial de oxidación-reducción. Aquí, por ejemplo, ya pusieron el anaranjado de metilo, que resulta se ve como color, ¿qué decíamos? Color grosella, ¿no? Refresco de grosella. Entonces, ahí está en presencia de luz visible. Y Silvana le va a empezar a poner ahí el fotocatalizador. Vamos a ver si se empieza a decolorar un poquito en lo que estoy aquí bloqueando. Entonces, bueno, decíamos que pues vamos a depender de esas propiedades, de qué tan oxidante y qué tan reductor sean las especies reactivas. Ahora, nosotros no solamente nos conformamos, porque bueno, este es el arreglo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Tenemos nuestro reactorcito, nuestra lamparita chiquitita, y todo así como que muy mi alegría, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es escalarlo. Tenemos dos formas de escalar. Por un lado, claro, todo lo hacemos en agua pura. Por un lado sería pasar del agua pura al agua potable, al agua de la llave, y luego a un efluente de una planta de tratamiento, un efluente secundario, que es ahí donde están los contaminantes. Es ahí, digamos, las condiciones un poco más reales. O sea, si seguimos en nuestro laboratorio en condiciones controladas de temperatura, pero ya la matriz es un poco más compleja. Y por el otro lado, podemos escalar en tamaño. Podemos usar un reactor ya no así tan chiquito, un reactor más grande, un reactor en condiciones de flujo hidrodinámico, que asemeje más a las condiciones del campo. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que el proceso de fotocatálisis tenga una utilidad más allá del laboratorio, y que nosotros aquí en el laboratorio suframos o seamos felices, ¿no?, en función de cómo se dan nuestros materiales. Y ahora la pregunta es, ¿en dónde se puede implementar el proceso de fotocatálisis heterogénea? Bueno, por un lado puede ser un proceso de tratamiento que se conoce como terciario, es decir, el agua residual llega a la planta de tratamiento. En un tratamiento primario lo que se hace es quitar todos los sólidos, se quitan principalmente arenas, arcillas, limos, pero también se pueden llegar a quitar bacterias. Y luego pasa por un tratamiento secundario donde se quita la mayoría de la materia orgánica, y entonces toda la materia orgánica que no se degradó, que se conoce como recalcitrante, entonces sí ya se puede oxidar de manera exhaustiva en un proceso de fotocatálisis heterogénea. Entonces sería un sistema de tratamiento terciario antes de la desinfección, antes de la salida. En el caso del agua potable, ahí también es un sistema de pulimiento, es decir, en el agua potable primero se eliminan los sólidos, luego se eliminan los compuestos químicos orgánicos que pueden estar ahí, luego el proceso de fotocatálisis, que aquí en zonas tropicales es importante remover sobre todo contaminantes orgánicos para que no se lleve a cabo el crecimiento de aires que luego le dan sabor al agua potable, sabor como a tierrita. Entonces se puede hacer ahí, luego se desinfecta y ya todos felices y contentos, ¿no? Entonces, sí se puede implementar el proceso de fotocatálisis heterogénea, pero tenemos que trabajar a esta escala de laboratorio, para llevar a cabo la síntesis de materiales más eficientes, y en nuestro caso lo que nosotros queremos es que sean materiales sintetizados a través de procesos de química verde. Entonces, bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Materiales activos de radiación visible o solar, de preferencia, de alta actividad, de baja toxicidad, inocuos desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, y a través de procesos verdes, ¿no? Estos son los principios de química verde. Los que estaríamos abordando sería la prevención de residuos, el menor uso de compuestos químicos peligrosos,
diseño de materiales más seguros, uso de solventes y auxiliares más seguros o menos tóxicos, y bueno, pues el proceso catalítico ya de por sí ya tenemos uno de gana. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos logrado. Por ejemplo, logramos la degradación fotocatalítica de oxitetraciclina en 5 horas bajo irradiación con una lámpara de xenón, sí, y en agua de la llave. Y como les digo, pues en agua de la llave tenemos otros componentes que van a estorbar en el proceso de degradación fotocatalítica, ya sea porque van a competir por las especies reactivas o se van a quedar pegados al fotocatalizador. Luego también hicimos las pruebas en agua residual. Miren qué cochina está. La planta no era muy buena, la verdad, la planta no era muy buena. Y aún así, con todo este cochinero, ¿no? Con esta multitud, logramos reducir de manera eficiente 2 fármacos: atenolol, que es un medicamento para la gente que vive con presión alta, y carbamazepina, que es un antiepilético. Como ven, se puede degradar al 100% usando este compuesto que es óxido de titanio modificado en superficie con óxido de plata, y de una manera menor las microesferas de oxiyoduro de bismuto. Entonces nosotros, como les digo, somos como que el grupo bismuto, queremos que todo sea con óxido de bismuto, ¿no? Y desde luego queremos reusabilidad de los materiales. Queremos que no solamente una vez funcionen bien y ya, ¿no? Que no sea como llamada de petate, sino que sean reusados a lo largo de varios ciclos, y de esa manera pues puedan ser usados en procesos ya de mayor tamaño. Y bueno, yo pensaba que iba a ser antes de la visita de mi presentación, pero bueno, más bien espero que hayan conocido nuestro laboratorio. Pues muchas gracias.